Imagínese un río que nace en la cima de la montaña. No se apresura. No compitas por el espacio. No intentes demostrar tu fuerza. Aún así, atraviesa valles, moldea rocas y llega al océano sin perder nunca su forma. Esencia. Ahora, mira tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que estabas presionando demasiado, insistiendo demasiado, forzando, caminos que parecían resistir cada paso? Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Un cansancio silencioso, que surge del constante intento de controlarlo todo. El tiempo, resultados, personas, futuro. Como si la vida fuera un objeto rígido que solo funciona cuando se presiona. Pero ¿y si esto fuera una ilusión? ¿Y si el camino más poderoso no fuera el de la fuerza, sino el de la sintonía? ¿Qué pasaría si el resultado máximo llegara precisamente cuando aprendieras a quitar las manos, relajar los hombros y escuchar el ritmo invisible que siempre ha estado ahí? En la naturaleza nada crece bajo estrés. La flor no tiene prisa por florecer. La luna no fuerza su brillo. La lluvia no elige dónde caer, simplemente cae. Existe una sabiduría antigua, sutil y casi olvidada que susurra algo simple pero profundamente transformador. Cuando dejas de luchar contra el flujo de la vida, algo empieza a funcionar para ti. Este vídeo no trata sobre darse por vencido. No se trata de inercia o abandono. Se trata de alinearse, de reconocer que hay un camino donde menos esfuerzo no significa menos poder, significa más armonía. Quizás llegaste aquí porque sientes que algo necesita cambiar. Quizás haya una parte silenciosa dentro de ti pidiendo descanso, claridad, ligereza. Si este sentimiento resuena en tu pecho, quédate. Respira hondo. Deja que el ruido del mundo se calme por unos momentos. Y camina conmigo por este espacio donde lo invisible guía, lo natural conduce y la vida se va. De ser una batalla a convertirse en un flujo. Si sientes que hay algo invisible guiando tus días, este vídeo es para ti. Hay un tipo de esfuerzo que no construye, simplemente consume. Es el esfuerzo de quienes creen que todo depende exclusivamente de sus propias fuerzas, de propia voluntad, la propia insistencia. Desde pequeños aprendemos que la vida recompensa a quienes aprietan los dientes y siguen adelante. Frente, quien duerme menos, quien corre más rápido, quien nunca para. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a tratar la existencia como una disputa silenciosa, contra el tiempo. Cada día se convierte en una prueba. Cada decisión es un peso, cada pausa una culpa. Pero mira honestamente, ¿cuántas veces este exceso de esfuerzo ha traído realmente la paz? Hay personas que hacen todo bien y aún así se sienten vacías. Trabajan más, planifican más, piensan más y duermen menos, como si estuvieran constantemente empujando una puerta que no estaba destinada a ser abierto por la fuerza. El problema es no actuar. El problema es actuar desalineado. Cuando forzamos, creamos resistencia. Y donde hay una resistencia constante, surge el desgaste. El cuerpo se enferma, la mente se acelera, el espíritu se aleja. Es como intentar nadar contra la corriente de un río ancho. Al principio parece posible, luego, cansado, y, en algún momento, peligroso. La naturaleza nunca desperdicia energía. Ella no presiona para que el invierno termine antes. No requiere que la semilla se convierta en árbol antes de tiempo. Todo sucede cuando el terreno está listo. Pero los seres humanos modernos han desaprendido a esperar. Desaprendió a sentir el momento adecuado. Desaprendió a confiar. Entonces, sé fuerte. Fortalece relaciones que ya pedían silencio. Fortalece caminos que ya daban señales de agotamiento. Obliga a versiones de ti mismo que ya no quieren existir. Y entonces aparece ese cansancio profundo, difícil de explicar. No es solo físico. Es como si algo dentro fuera arrastrado, día tras día, sin descanso. Este cansancio es una señal, una llamada suave pero persistente que decía, hay otra manera, un camino, donde el esfuerzo no desaparece sino que se vuelve preciso, donde la acción no nace de la ansiedad, sino de la escucha, donde el movimiento surge de la alineación, no de la presión. Cuando todo requiere fuerza, tal vez sea porque estamos fuera de flujo. Cuando todo pesa, tal vez sea porque intentamos cargar solos lo que nunca fue.
hecho para ser llevado así. Hay un punto delicado en el que el exceso de control se convierte en pérdida de control, donde esforzarse demasiado produce exactamente lo contrario de lo que desea. Reconocer esto no es un fracaso, es madurez espiritual, porque solo quien está atento se da cuenta de que, a veces, el mayor acto de sabiduría es dejar de empujar y empezar a sentir hacia dónde se dirige la vida. Y cuando comienza esta escucha, algo cambia silenciosamente en nuestro interior, como si el cuerpo respirara mejor, como si el corazón aliviara el peso, como si el camino, antes rígido, comenzara a curvarse suavemente frente a él. Pero para ver este camino, es necesario abandonar la idea de que solo el esfuerzo extremo conduce a adelante. Y eso requiere coraje. Observa el agua cuando encuentres una roca en el camino. Ella no se revela bueno. No intentes romperlo de inmediato. No la ataques con violencia. El agua simplemente circula, corre por los lados a esperar, y con el tiempo, transforma lo que parecía insuperable. Este es el secreto del camino natural. No es ausencia de movimiento, es inteligencia silenciosa. En la vida, se nos enseña a asociar el valor con el esfuerzo visible. Cuanto más difícil, más digno. Cuanto más doloroso, más cierto. Pero la naturaleza nunca confirmó esta regla. El sol sale sin ruido. Las estrellas se quedan sin competir por la atención. El árbol crece mientras nadie mira. Hay un orden invisible operando bajo la superficie del mundo. Una cadencia que no apresura, pero que nunca llega tarde. Cuando intentamos imponer nuestro ritmo a este orden, creamos fricción. Cuando aprendemos a escucharlo, el movimiento se vuelve ligero. El camino del menor esfuerzo no es la pereza, es precisión. Es saber cuándo actuar. Y, lo más importante, cuándo no actuar. Es reconocer que no es necesario empujar todas las puertas. Algunas se abren cuando dejas de forzar. Otros se revelan solo cuando cambias de dirección. Piensa en cuántas decisiones difíciles parecían insolubles hasta el momento en que tomaste descansado. Él durmió, respirado, silenciado, y de repente, la respuesta llegó sin luchar. Esto sucede porque la mente tensa ve poco. La mente relajada percibe caminos ocultos. Cuando dejamos de lado la obsesión por los resultados, algo se realinea en nuestro interior. La acción empieza a surgir del centro, no del miedo, por sentimiento, no por urgencia. En la naturaleza todo crece de adentro hacia afuera, nunca al revés. Forzar es intentar arrancar el fruto antes de que madure. Permitir es confiar en que el momento adecuado sabe llegar. El esfuerzo excesivo nace de la desconfianza, la idea de que si no lo hacemos todo nosotros mismos, no pasará nada. Pero esto ignora una simple verdad. La vida siempre ha estado sucediendo antes de que intentaras controlarla. Cuando te mueves en sintonía, el gesto correcto requiere menos energía. La palabra adecuada aparece sin ensayo. La decisión correcta no importa. Es como caminar con el viento a favor. Todavía caminas, pero no peleéis. Este camino requiere sensibilidad. Pide ser escuchado. Pide presencia. No se trata de abandonar los objetivos, sino de abandonar la rigidez. Dejar de lado la necesidad de demostrarle algo al mundo. Confiar en que existe una inteligencia mayor que el esfuerzo ciego. Cuando actúas alineado, el cuerpo no resiste. La mente no se fragmenta. El espíritu no se agota. Todo fluye con una naturalidad casi extraña para alguien que lleva toda la vida forzándolo. Y quizás este sea el mayor desafío. Aceptar que el camino más eficaz puede ser el más suave, que lo que realmente transforma rara vez hace ruido. Ese verdadero poder no empuja, sino que lidera. Cuando empiezas a caminar así, notas algo sutil. El mundo no exige tanto como pensabas. Gran parte del peso provino de la resistencia, y cuando liberas esta resistencia, emerge un nuevo espacio interno, un silencio fértil, una tierra donde no es necesario calcular el siguiente paso, solo sentirlo. Este es el camino donde el mínimo esfuerzo no disminuye el resultado, lo amplía, porque ahora no caminas solo. Hay momentos en los que haces todo lo que puedes, y aún así nada se mueve.
Y hay otros, raros y silenciosos, en los que no se hace casi nada, y todo encaja. Estos momentos no son suerte. Están alineados. Cuando el esfuerzo disminuye, el espacio aumenta, y es en este espacio donde lo invisible encuentra paso. Existe una inteligencia sutil que solo actúa cuando la mente deja de interferir. Ella no responde apresuradamente. No negocies con miedo. Se manifiesta cuando hay escucha. Piensa en las veces que apareció una solución mientras caminabas sin pensar en el problema, o cuando una conversación decisiva ocurrió en el momento exacto en el que ya habías renunciado a controlar el resultado, o cuando surgió una oportunidad después de que dejaste de lado tu obsesión por hacer que las cosas funcionaran. Bien, nada de esto fue por casualidad. Fue lo invisible encontrando un cuerpo lo suficientemente relajado como para actuar a través de él. Cuando el ego se contrae, todo se detiene. Cuando el ego se relaja, la vida respira. El esfuerzo excesivo surge de la idea de separación, como si estuvieras solo contra el mundo. Pero cuando esta idea se desmorona, algo cambia profundamente. Empiezas a notar señales, ritmos, encuentros, pausas. Lo invisible no grita. Él susurra. Se expresa en la demora que evita un accidente, esperando que madure una elección, en el silencio que protege una relación. Pero para escuchar este susurro, es necesario reducir el ruido interno, y el ruido más grande de todos es la necesidad de control. Cuando intentas controlarlo todo, no dejas lugar para dejarte guiar. Cuando confías, algo más grande se mueve contigo. Esto no significa pasividad ciega, significa presencia abierta. Está actuando cuando el cuerpo dice, ahora, y parar cuando el cuerpo diga, basta. En la vida moderna estamos entrenados para ignorar estas señales, para repasar el cansancio, hacer caso omiso de la intuición, acelerar incluso cuando todo exige una pausa. Pero lo invisible solo coopera con quienes respetan el ritmo. Cuando bajas el ritmo, te das cuenta de que no es necesario tomar muchas decisiones inmediatamente, que muchas respuestas vienen solas, que muchos conflictos se disuelvan sin confrontación. Lo invisible funciona mejor cuando no se lo observa. Así como la semilla crece mejor en la oscuridad de la tierra, hay un tipo de confianza que no proviene de la mente, sino del cuerpo. Una relajación profunda que dice, no necesito forzarlo ahora. Y es en este estado donde las cosas empiezan a organizarse sin esfuerzo. No es necesario impulsar fechas reales. Suceden. No es necesario forzar caminos legítimos. Se abren. No tienes que luchar para ser quien eres. Esto se revela cuando cae la tensión. Cuanto más te alineas, menos energía desperdicias. Cuanta menos energía desperdicies, más claridad surgirá. Y claramente, el siguiente paso parece sencillo. Quizás estés viviendo una época en la que todo parece pesado. Quizás estés intentando resolver algo con tu mente que solo se puede resolver con el tiempo, o con el silencio, o con la espera. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. Porque reconocer el valor de lo invisible es el comienzo de la verdadera inteligencia espiritual. No el que domina, pero el que coopera. Cuando dejas de luchar contra la corriente, notas algo liberador. La vida no está en tu contra. Ella simplemente responde a la forma en que te mueves dentro de ella. Y cuando el movimiento se vuelve suave, lo invisible comienza a trabajar a tu favor, sin problemas, sin promesas, fácil, solo conduciendo. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, sentirás que no tienes que cargar con todo. Solo, que hay algo, silencioso, constante y presente, caminando contigo. Existe una tentación silenciosa de intervenir siempre, para corregir, ajustar, acelera, como si algún espacio vacío necesitara ser llenado inmediatamente. Pero la vida no funciona como una máquina. Ella respira. En la naturaleza, debilita. Interferir demasiado. Una planta regada en exceso se pudrirá. Una rama podada fuera de tiempo no volverá a florecer. El silencio roto demasiado pronto pierde su respuesta. Hay una profunda inteligencia en saber cuándo no tocar. La sabiduría de no interferir no nace de la omisión, sino de la escucha atenta. Es darse cuenta de que no todo malestar es un error.
que no todo descanso es un retraso, que no todos los problemas requieren una solución inmediata. A veces lo que parece un estancamiento es un embarazo. En la vida humana, muchos dolores perduran porque son pinchados constantemente. Reabrimos heridas intentando resolver antes de tiempo. Forzamos conversaciones cuando nuestros corazones todavía están cerrados. Tomamos decisiones mientras nuestra mente está nublada. Y luego nos preguntamos por qué todo se volvió más confuso. No interferir es permitir que los procesos internos hagan su trabajo. Es confiar en que las emociones también maduran, que pensamientos se organizan en el silencio, que relaciones se revelan cuando el control disminuye. Hay momentos en los que actuar es fundamental, pero hay otros en los que actuar es solo ansiedad disfrazada. Saber la diferencia es un arte. El impulso de intervenir muchas veces nace del miedo. Miedo a perder, miedo a quedarse atrás, miedo a no ser suficiente. Pero cuando miras más profundamente, te das cuenta. Muchas cosas se resuelven solas cuando dejas de estorbar. ¿Cuántas veces ha aparecido una respuesta después de que dejaste de pensar en ella? ¿Cuántas veces un conflicto ha perdido fuerza cuando dejaste de reaccionar? ¿Cuántas veces ha llegado la claridad al día siguiente de dormir? Esto no es una coincidencia. Es el efecto natural del espacio. El silencio no está vacío. Él es fértil. Cuando no interfieres, algo más grande se reorganiza. El tiempo se ajusta. El cuerpo comprende. El corazón se reposiciona. Esta sabiduría exige humildad. Acepta que no todo depende de tu acción directa, que no es necesario arreglar todo ahora, que no todo es un problema. Algunas cosas son solo procesos. En la vida moderna nos han enseñado a confundir control con cuidado, pero controlar demasiado asfixia. Cuidar significa a menudo proteger el espacio. No interferir es también una forma de respeto. Respeta el ritmo de los demás, a tu propio ritmo, a la inteligencia de la vida. Cuando aprendes a no interferir, ahorras energía, y esta energía ahorrada se convierte en presencia, en claridad, en fuerza silenciosa. Deja de empujar el río y empieza a sentir por dónde corre. Hay una extraña ligereza en este lugar, como si el mundo dejara de exigir respuestas todo el tiempo, como si no necesitaras demostrarle nada a nadie. La sabiduría de no interferir no promete control, ella ofrece paz. Y esta paz no proviene de la certeza de que todo saldrá bien, proviene de la confianza de que sabrá cómo actuar cuando sea el momento adecuado. Hasta entonces, esperar no es una pérdida de tiempo, es alineación, porque cuando aprendes a no interferir sucede algo esencial. Dejas de luchar contra el proceso y comienza a caminar con él. Y en este paseo silencioso, muchas cosas que parecían confusas simplemente encajaron. Acomodar, fácil, silencioso, sin desgaste, justo en el momento adecuado. Llega un momento en que la lucha es tan agotadora que el cuerpo exige rendirse. No es una rendición amarga, pero una entrega sin problemas, como quien finalmente suelta una carga pesada después de una larga caminata. Es en ese momento que algo se reintegra. Cuando dejas de resistirte, comienzas a notar signos sutiles de recuperación del equilibrio. La respiración se hace más profunda. Los pensamientos se ralentizan. El corazón deja de latir en constante alerta. Vivir en armonía con lo invisible no es vivir sin desafíos. Es vivir sin guerra interna. Siguen surgiendo desafíos, pero ahora se cruzan con la presencia, no con tensión. Hay una profunda diferencia entre reaccionar y responder. La reacción nace del miedo. La respuesta viene de la alineación. Cuando te reintegras al flujo, tus respuestas se vuelven simples. No porque todo se haya vuelto fácil, sino porque dejaste de fragmentarte por dentro. La reintegración ocurre cuando dejas de verte separado de la vida. Cuando te das cuenta de que no estás en contra del mundo, ni siquiera necesitas vencerlo. Eres parte del mismo movimiento que impulsa las estaciones, el mismo ritmo que guía las mareas, la misma inteligencia que hace que el día dé paso a la noche. En este lugar interior surge una confianza silenciosa. No es una confianza ruidosa, llena de promesas, pero una tranquila certeza de que sabrás qué hacer cuando llegue el momento.
La ansiedad disminuye porque ya no intentas anticiparte a todo. El pasado pierde fuerza porque no es necesario arreglarlo ahora. El futuro se vuelve más ligero porque no requiere un control constante. Vivir en armonía es aceptar que la vida sabe vivirla tú también. Cuando algo termina, termina. Cuando algo empieza, empieza. Y aprendes a reconocer estos ciclos sin aferrarte. La reintegración no requiere rituales complejos. Comienza con pequeños gestos. Respetar el cansancio, escucha el silencio, honrar el momento de las cosas. Cuando actúas así, algo se purifica por dentro, como agua clara que lava el exceso, como el viento atravesando un espacio que lleva mucho tiempo cerrado. No necesitas convertirte en otra persona. Simplemente deja de alejarte de quien siempre fuiste. En este estado la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en camino. Un camino con curvas, con pausas, con misterios, pero ahora caminas de una sola pieza. No dividido entre quién eres y quién crees que deberías ser, no presionado por expectativas invisibles, no cargar pesas que no te pertenecen. La armonía con lo invisible se revela como serenidad, una serenidad que no depende de resultados. Eso no requiere garantías. Nace de la confianza en el movimiento de la vida y la voluntad de caminar con él paso a paso. Y quizás el mayor signo de esta reintegración sea simple. Empiezas a sentir que estás exactamente donde se supone que debes estar, incluso sin todas las respuestas, incluso sin control total, incluso sin excesivo esfuerzo, solo presente, y en ese regalo descansa algo en ti. Quizás en este camino te diste cuenta de algo simple y profundo. La vida nunca te pidió que lucharas todo el tiempo. Fuiste tú quien aprendió a apretar los puños, conteniendo la respiración, confundir esfuerzo con valor. Pero ahora, después de atravesar este silencio, algo puede ser diferente, no en el mundo exterior, sino en el espacio donde el mundo te toca desde dentro. Hay una serenidad que no proviene de las respuestas, nace cuando dejas de exigir garantías del mañana y comienza a confiar en el paso que estás dando ahora. El menor esfuerzo es no rendirse, es alineación. Entonces, es cuando aparece el gesto correcto sin ruido, cuando la decisión parece ingrávida, cuando el camino se revela sin empujar. No necesitas controlar el río para cruzarlo, simplemente siente su corriente. Cuando dejas de lado la rigidez, la vida responde con dulzura. Cuando dejas de lado las prisas, el tiempo se reorganiza. Cuando respetas lo invisible, se convierte en una guía. Quizás el mayor aprendizaje sea este. Lo que realmente sostiene tu viaje no es la fuerza que ejerces, sino la armonía que permites. Y esta armonía no requiere perfección. Ella pide presencia. Presencia para escuchar cuando llega el momento de actuar. Presencia para parar cuando toca esperar. Presencia para confiar cuando la mente pide control. A partir de aquí, el camino continúa. Con días despejados y días nublados. Con avances y pausas. Pero ahora no es necesario cruzarlo en la guerra. Si algo de este video te conmovió en silencio, si alguna parte de ti reconociera este ritmo más ligero, llévate esto contigo. Y si quieres seguir caminando por este espacio donde lo humano y lo invisible encontrar, regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. No para aprender más, pero desaprender el exceso. Para recordar el eso siempre ha estado ahí. Porque tal vez, lo que llamamos esfuerzo es solo resistencia, y lo que llamamos destino, ser solo el susurro constante que nos ha acompañado desde el principio, esperando el momento en que dejemos de pelear para finalmente escuchar. ¿Y si lo que llamamos destino es solo el eco silencioso de lo invisible guiándonos, paso a paso, desde el primer aliento?